Clausuran en la ciudad de Camagüey la 24ª edición del Taller Nacional de la Crítica Cinematográfica. Concluirá Festival Artes de Cuba en la capital de Estados Unidos con la presencia de Alicia Alonso y el Ballet Nacional de Cuba. Inició en la UNIAC este lunes la 22ª edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Saludos desde La Habana. Es lunes 28 de mayo de 2018 y abrimos la semana de emisiones del Noticiero Cultural de la Televisión Cubana. En la ciudad de Camagüey concluyó el 24º Taller Nacional de la Crítica Cinematográfica con la entrega de sus premios. La cita reunió a especialistas de varias provincias de nuestro país. La producción de cine incluye un espectro amplio de temas y géneros. Detrás de cada película existe una historia. El Taller Nacional de Crítica Cinematográfica resultó un espacio que exhibió filmes de excelente factura y polemizó en torno a las tendencias actuales. Después de varias jornadas de ofertas fílmicas e intercambio, entregaron el Premio Nacional de Crítica Cinematográfica a Fran Padrón y el de Investigaciones a la doctora Olga García Llero por su libro Sara Gómez, un cine diferente. Revisitar y darle el lugar que merece realmente en la cultura cubana una cineasta como fue Sara Gómez, a quien le debemos una gran cantidad de documentales de excelencia, pero sobre todo fue la primera mujer que hace un filme de ficción, de cierta manera, en la historia del cine cubano de la Revolución. También en la sala de conciertos José Marín Barona, la Dirección Provincial de Cultura reconoció al narrador, ensayista y poeta Reinaldo González, Premio Nacional de Literatura, por su impronta en la cultura cubana. Hemos estado inmersos en criterios, en razonamientos, y esto mejora. Primero, el conocimiento del cine, y después el abordamiento del cine desde la crítica que tanta falta hace. Además de los filmes, se realizó un amplio programa artístico y sesiones teóricas. Había una mesa que se estaba dedicando al acercamiento del cine a la historia. Y bueno, estoy justamente en la postproducción de Inocencia, una película que se acerca a los sucesos de 1871, al fusilamiento del estudiante de medicina. Hasta varias salas e instituciones de la ciudad llegó una muestra de cine francés. La 24ª edición del Taller Nacional de Crítica Cinematográfica constituyó un momento de reflexión que permitió acercarse al pensamiento de cada filme. Acontecimiento de marcada trascendencia cultural, donde volvió a cautivar a la magia de la pantalla grande. En Camagüey, Aimee Amargós, Noticiero Cultural. Y otra cita de carácter nacional dedicada al audiovisual concluyó este fin de semana en la provincia de Villa Clara. El encuentro centrado en la realización y apreciación del séptimo arte en la infancia estuvo dedicado en esta ocasión a la televisión serrana. Niños realizadores y obras de todo el país participaron en la 4ª edición del Festival Nacional Rodando Fantasías como parte del trabajo audiovisual de los proyectos Cámara Chica. Esta vez el evento fue dedicado a la televisión serrana, que es seguir empoderando a los niños de las nuevas tecnologías, del nuevo ser contemporáneo del audiovisual y acompañado de la familia, que es lo más importante. O sea, de que los niños de verdad tengan voz y tengan ahora imagen, yo creo que es una de las cosas principales. El festival concluyó con la entrega de grandes premios en las categorías ficción, documental, animación y reportaje. El premio en ficción recayó en La Vergüenza, de la provincia más occidental del país, de Pinar del Río, del municipio de Sandino. El gran premio en animado fue de Los Valores, un animado del proyecto Arenas en Cárdenas, una cosa increíble sobre los valores y la diversidad. Y el gran premio en documental fue El Amigo de la Edad de Oro. Y el premio en reportaje, porque ya está siendo informativo, fue para Jibara, un noticiero medioambiental que hicieron, que es precioso. Por la relevancia del tema, el Festival Rodando Fantasías exhibió y debatió la obra El Amigo de la Edad de Oro, hecha por el niño Jordan Josvel, de solo 6 años, y su papá, apoyados por el entorno familiar y por el coordinador del proyecto Rodando Fantasías. Yo veo El Ojo del Canario, ya yo lo vi, tengo que verlo de nuevo. Mi papá me habla de Martí, yo tengo una foto que me regaló Raúl, en el trabajo de mi mamá, de la caída en combate de Martín dos Ríos. Todo el mundo me habla de Martí. Era bueno,
le contaba cuentos, era bueno, era muy, pero muy que bueno con los niños. Desde Villa Clara, Jorge Pimentel e Hilda Cárdenas Conyedo para el Noticiero Cultural. Revisamos lo que publican las páginas culturales de otros medios de prensa. El portal de la cultura cubana, Cubarte, informa que la directora del Ballet Nacional de Cuba, Alicia Alonso, viajó hoy a Estados Unidos para participar en la clausura del Festival Artes de Cuba en el Centro John F. Kennedy de Washington. En recientes declaraciones, la prima bailarina absoluta cubana auguró una acogida memorable para la compañía que dirige en la capital estadounidense. Hace 40 años tuve la experiencia de mostrar allí por primera vez al público norteamericano los logros del Ballet Nacional de Cuba, comentó, y agregó Alicia: no deja de emocionarme que precisamente en este aniversario volvamos con la compañía al lugar donde se produjo aquel primer encuentro que recordamos por el caluroso recibimiento ofrecido. Por su parte, Radio Habana Cuba destaca que el historiador de La Habana, Eusebio Leal, realizó una visita a Luxemburgo y Bélgica, durante la cual presentó la obra de preservación del patrimonio en la capital cubana. De acuerdo con un comunicado diplomático, Leal participó en el Fórum de Líderes Europeos de Patrimonio en el Gran Ducado de Luxemburgo como único invitado no procedente del denominado Viejo Continente. En la cita presentó la conferencia Restauración de La Habana Vieja, el modelo cubano, centrada en las experiencias de nuestro país en materia de conservación del patrimonio material. Cerramos en la publicación digital Cubasí, que da a conocer que la casa discográfica Producciones Abdala presentó el compacto Cantor del Pueblo, la más reciente producción de la agrupación cubana Habana de Primera. El álbum, ya disponible en plataformas digitales, es producido por el sello Unicornio de Abdala y a lo largo de sus 10 temas hace un recorrido por las sonoridades más actuales de la música de la isla sobre la base de la llamada popular bailable, de la que la orquesta es uno de sus máximos exponentes. Puedo dejar volar mi imaginación, contigo puedo hacer lo que me venga en ganas, aunque me cueste caro. Una locura que me envuelve. Precisamente con un fragmento de un videoclip de Alexander Abreu y Habana de Primera cerramos nuestra revista de prensa por hoy. Ahora vamos a hacer una primera pausa para cumplir con nuestros compromisos promocionales. Al regreso, la periodista Magda Recic conversará en el estudio con el poeta holguinero José Luis Serrano a propósito de que ya se desarrolla en La Habana el Festival Internacional de Poesía. Ya regresamos. Festival del Libro en la Montaña. Mayo y junio. Dale, Guajiro. Festival del Libro en la Montaña. Y esta mañana quedó inaugurada en la Sala Villena de la sede nacional de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba la edición 22 del Festival Internacional de Poesía de La Habana, cita que se extiende hasta el próximo 3 de junio. Dedicada en esta oportunidad a la poesía oral y popular, el encuentro prevé la realización de distintos foros dedicados al medio ambiente, a la defensa de la poesía popular y a la responsabilidad ciudadana de los poetas y la poesía, entre otros. El programa también propone un encuentro mundial de poetas en defensa de la humanidad y un homenaje a Ernesto Che Guevara en el aniversario 90 de su natalicio. Con más de un centenar de poetas de 32 países, la amplia representación de exponentes cubanos, este festival rinde homenaje a la canción y a la décima. Y a esta forma estrófica tan popular en Cuba estuvo dedicado precisamente uno de los espacios del encuentro luego de su inauguración esta mañana en Luniac. Y justamente con un gran poeta cubano invitado a esta edición del Festival Internacional de Poesía, conversa hoy la periodista Magda Recic en su segmento de entrevistas en primera persona. En
En primera persona recibimos hoy a un poeta que ha sido reconocido por la crítica como una de las voces más notables que puede exhibir hoy la poesía cubana contemporánea. Y con esos lauros es un hombre que además no muestra las vanidades propias de alguien que ha sido tan premiado. Los premios que ha recibido dan cuenta de esa calidad de una ejecutoria poética que todavía promete mucho. Se trata también de un holguinero que siente ese peso y esa carga sobre él de la expresión poética de su tierra y que sabe interpretar muy bien la lengua, la seña y el espíritu cubano. José Luis Serrano nos acompaña en nuestro noticiero cultural. Bienvenido. Y este tema de la poesía siempre tiene para cada poeta una explicación. En el caso suyo, si tuviera que explicarnos hoy por qué habrá aparecido la poesía en su vida, por qué la lírica le acompaña, ¿qué nos diría? Bueno, yo fui un muchacho que muy niño leyó mucho y creo que a partir de ahí comenzó una intimidad con la palabra. Lógicamente, no se trataba de que yo quisiera ser un escritor desde muy joven, ni mucho menos, sino que al cabo del tiempo fui entrando en contacto con la poesía. Primeramente fueron las canciones de la Nueva Trova, con su lírica tan específica, y luego cayó en mis manos un volumen de César Vallejo, que fue el detonante ya, la explosión verbal que me hizo entrar en el mundo de la poesía. La poesía para algunos es inspiración, para otros es un ejercicio profesional de disciplina diaria. En el caso suyo, ¿cómo es la fórmula? Bueno, yo creo que la inspiración es un mito que nos conviene a los escritores, porque a través de esto, de la inspiración, disimulamos muchas cosas y muchas argucias y muchas de las artesanías que se esconden en el oficio de escritor. Un poeta como cualquier otro oficio, como el oficio de carpintero, tiene herramientas, tiene técnicas muy específicas con las cuales trabaja. Y aunque puede existir una palabra que en determinado momento te haga escribir un poema, no creo en esto de la inspiración romántica. No me parece que sea cierto Aun cuando la poesía es un espacio de una gran hondura espiritual, de una gran inspiración en ese sentido, quiere decir que toca espacios e imágenes que no nos están dadas así profusamente en la cotidianidad. ¿La poesía es también eso para usted? Sí, claro, porque la poesía es la manera de desautomatizar el lenguaje. El lenguaje, el poeta trabaja con algo que es el idioma de todos los días. Las palabras que utiliza el poeta son las palabras que utilizan las personas para comunicarse, las palabras que usa el carnicero, las palabras que usa la ama de casa. Y con esas mismas palabras hay que hacer arte, hay que buscar la revelación. Y entonces sencillamente creo que la poesía no es otra cosa que el lenguaje pensándose a sí mismo, es la autoconciencia del lenguaje. Serrano, hay un título suyo, el más reciente, que ha recibido el premio de la crítica, que es una gran distinción, y ha recibido otros reconocimientos. Y es un título que, como es el más reciente, me provoca hoy a preguntarle de qué va ese título, qué contenido exhibe, qué lo inspiró más para escribirlo, en qué momento de su carrera está entonces Geometría de Lobachevsky. Bueno, es un título que es una provocación. Lobachevsky es un matemático ruso que inventó otro tipo de geometría. La geometría que todo el mundo conoce, la que nos sirve en la vida diaria y cotidiana, la que sirve para el trazado de una ciudad o para la construcción de un edificio, es la geometría de Euclides. En esa geometría las paralelas no se cortan nunca. Y en la geometría de Lobachevsky, para decirlo rápidamente y que los televidentes puedan comprender,
esas líneas paralelas pueden en algún momento cortarse, de hecho deben cortarse. Y yo utilizo esto como metáfora, porque es un libro que está escrito en sonetos. El soneto es un recipiente, es una manera de concebir la poesía que tiene siglos de antigüedad. Y se suele pensar que la velocidad del mundo contemporáneo no puede ser captado por esta vieja forma. Y mi apuesta es esta, mi apuesta es que sí se puede y que simple y llanamente había que mover algunas cosas dentro del soneto, hacer algunas torsiones para que esta escritura pudiera asumir los grandes retos de la contemporaneidad. Bueno, yo mucho le agradezco a José Luis Serrano su presencia en nuestro noticiero cultural, acercándonos a una obra poética que sin dudas en este concierto inmenso de escritores, de poetas, ha logrado una distinción, un sello muy singular, muy personal, que ha sido tan elogiado por la crítica, por sus contemporáneos y que sobre todo goza del prestigio entre sus lectores, que imagino que es el premio mayor de todo aquel ser humano que escriba y desee comunicarse a través del lenguaje de la palabra. A ustedes les recomiendo que se mantengan con nuestro noticiero cultural. Y la popular peña Al Sur de mi Garganta, que se realiza mensualmente en la casa de la destacada poetisa cubana Carilda Oliver, reunió a exponentes de la poesía y la música. Este espacio deviene cita esencial dentro de la programación cultural en Matanzas. No por cotidiana, deja de ser interesante cada una de las tertulias que mensualmente realizan los promotores del proyecto cultural Al Sur de mi Garganta. Esta vez fue un homenaje a músicos y poetas cubanos como José Martí y Ernesto Lecuona. La voz del tenor e invitado especial Bernardo Lichilín vibró en la interpretación de composiciones del pianista Franco Rivero, lo que puso una nota diferente. Lichilín explicó cómo se inspiró en los poemas de Carilda del libro Se me ha perdido un hombre para musicalizarlos y ponerlos a consideración de la poetisa. La novia de Matanzas agradeció el gesto que se completó con las interpretaciones de los versos de Martí, esta vez con música de Franco Rivero. En Matanzas, Ana Valdés Portillo, Noticiero Cultural. Vamos a hacer una segunda pausa en esta emisión. Al regreso abrimos nuestra sección Contrapunteo para dar inicio al debate que sostendremos esta semana en torno a la escultura monumentaria en nuestro país. Mantenga la sintonía con nuestra señal. Lo decíamos antes de la pausa, esta semana dedicamos nuestra sección Contrapunteo a la escultura monumentaria y ambiental en nuestro país. El periodista Daniel González Cabello ofrece un primer acercamiento al tema. Nuestro país posee un gran legado escultórico, monumentario y ambiental, gracias al empeño de importantes artistas italianos y otros de gran renombre de nuestra isla. La lista sería extensa si nombráramos cada uno de ellos, que desde su pasión por la escultura ayudan a crear espacios de sociabilización armonizados a través del emplazamiento de obras escultóricas. Todas nuestras ciudades, todos nuestros espacios urbanos aún están necesitados de la presencia de la escultura. Creo que la escultura como manifestación o el arte público en general es algo que todavía es importante valorar mucho más para tenerlo en cuenta
en todos nuestros espacios urbanos. En todo lo largo y ancho del país contamos con obras de este tipo que recrean la trascendencia de muchos de nuestros mártires y otras conocidas como esculturas ambientales, ubicadas en emplazamientos con el fin de establecer un diálogo armónico con el público. Pero, ¿quién cuida por el estado de conservación y restauración de estas obras? ¿Existen leyes para el cuidado y la salvaguarda de ellas? Hoy, las normas que regulan la temática es el Decreto Ley 328 del 31 de enero de 2015 y su reglamento es un decreto, el 332 del 29 de julio de 2015. El Decreto Ley eleva los niveles de aprobación de los proyectos. Estamos diciendo que hoy esos proyectos son aprobados por el Consejo de Ministros, ya sea por el órgano de gobierno en sí mismo o por el primer vicepresidente de los consejos de ministros. El CODEMA nacional hoy tiene que aprobar todos los proyectos previstos de escultura monumentaria y ambiental en el país. Es decir, antes había una competencia que de todas formas no estaba dada al alcance de esa competencia, pero se dispone entonces que al CODEMA nacional tienen que venir todos los proyectos de esa naturaleza que sean interés en emplazarse en el país. Muchas de nuestras esculturas monumentarias y ambientales son de gran valor sociocultural y forman parte de nuestro patrimonio, pero a veces estas se descuidan e incluso son blanco de maltrato por personas insensibles de la sociedad. Muchas de ellas a veces no están lo suficientemente cuidadas, y no solamente a veces no están lo suficientemente cuidadas, sino a veces desconocemos mucho de los espacios, los valores que a veces podemos tener en los espacios. A veces nos encontramos algunas esculturas realmente importantes, incluso de artistas relevantes, muy descuidadas en la ciudad. Encontramos abandonadas, a veces incluso muchas veces no bien ubicadas, porque la misma ciudad ha ido transformándose y ese monumento o esa escultura ha quedado en un espacio ya con poca importancia. Yo creo que esas cosas también son cosas importantes de hacerlo, porque esa es una parte también que tenemos que educar a nuestra sociedad. La escultura monumentaria y ambiental encuentra en toda la isla con espacios, pero La Habana es sin dudas la gran plaza donde se encuentran la mayor cantidad de estas obras. El monumento de la Plaza de la Revolución José Martí, el Cristo de La Habana, la Virgen del Camino o el Caballero de París son solo algunos de estos ejemplos. En este caso quisiera, por ejemplo, traer el ejemplo de José Martí. Creo que José Martí cuenta con múltiples representaciones conmemorativas, conocida por su monumental estatura y por supuesto su dimensión. Pero hay algo, el monumento de la Plaza de la Revolución, que en verdad destaca la solemnidad, destaca también esa dimensión y hace que le vemos la mirada, digamos, como señal inobjetable de la grandilocuencia simbólica del apóstol. Juan José Sicre, su autor, asistió, digamos, a una importantísima síntesis en las soluciones del lenguaje, en las respuestas visuales morfológicas para concebir el Martí. Y por supuesto explotó lo que pudiéramos nosotros ver de bondades en las luces, en las sombras proyectadas, que es lo que uno recibe cuando en verdad, como transeúnte, debajo justamente del abrazo del poeta, pues está constantemente recibiendo. Corresponde a la sociedad el cuidado de estas obras para que permanezcan en el tiempo y perduren a través de los años. Daniel González Cabello, Noticiero Cultural. Muchísimas gracias a Daniel González Cabello por este acercamiento a la escultura monumentaria y ambiental en nuestro país. Tema debate esta semana en Contrapunteo. Mañana nos acompañará en el estudio el periodista Roilán Pardo Cabrera, quien ofrecerá sus consideraciones al respecto. Usted puede compartir sus opiniones si nos escribe a contrapunteonc@cuarte.cul.cu o a nuestra página en Facebook www.facebook.com/noticiero.cultural.cuba. Y de artes visuales continuamos hablando en esta emisión. La muestra Cimarrona de Alma y Pincel se inauguró en la Isla de la Juventud. En esta propuesta personal confluyen la pintura, la cerámica y la artesanía en una perfecta armonía entre identidad, sincretismo y espiritualidad. Nacieron de pataquines estas obras. Fueron primero verbos que llegaron en boca de nuestros ancestros africanos y como rituales de liturgia sagrada llegaron también a Tania Cabrera para conformar su primera exposición personal.
Atrapados por la versátil mirada del artista y las voces que vibran desde el interior de cada obra, Cimarrona de Alma y Pincel reafirma la dualidad plástico-religiosa de su creadora, quien logra una perfecta armonía entre identidad, sincretismo y espiritualidad. Las obras nos acercan a los orígenes de muchas deidades orillas y cuentan historias en el sincretismo de la cultura cubana, fundiéndose en ella los mitos de las diversas sabidurías que conviven en Cuba. Muy satisfecha, realmente no esperaba tener un éxito tan grande, así que viniera tanto público, porque ese era mi temor, hacer una exposición y que no vinieran, pero estoy contentísima realmente. Cimarrona de Alma y Pincel viene a ser la manera que el artista tiene para sistematizar el conocimiento acumulado sobre los saberes de la religiosidad afrocubana. Las obras buscan que el público, conocedor o desconocedor, practicante o no de la religión, pueda aprender de los orillas y su relación con los hombres. De manera que en las paredes de la Galería Marta Machado se expone un mundo cercano, fascinante y enigmático, porque a ciencia cierta todos creemos, unos sabiéndolo y otros sin saberlo. Katia Álvarez para el Noticiero Cultural. Noveles y consagrados exponentes de la danza de varias provincias del país coincidieron durante varias jornadas en Guantánamo a propósito del cuarto encuentro de jóvenes coreógrafos, una cita que cerró sus puertas este fin de semana. Llegan desde varios sitios de la isla. Sus experiencias confluyen con la de jóvenes coreógrafos de la provincia. Durante 3 jornadas, el intercambio es protagonista. Realmente pienso que es un evento que hace mucha falta, porque da la posibilidad de que la nueva mirada de la coreografía se encuentre acá y podamos compartir experiencias y lo que se piensa de la poética y la estética que se desarrolla en diferentes compañías del país. Pluralidad en escena, diálogo y trascendentes formas de interpretar la danza se unen en este cuarto encuentro de jóvenes coreógrafos que culmina siendo el punto de partida ineludible para emergentes formas de concebir este arte. He tratado de reunir una pequeña muestra de expresiones diferentes en la manera de hacer la danza. Son expresiones más experimentales, donde está involucrado el videodanza, la instalación digital, y que han contribuido a encontrar otros caminos en la manera de expresar la danza. El evento que auspicia la Asociación Hermanos Saiz en la Oriental Ciudad festejó durante su programa los 16 años del Ballet Contemporáneo de Camagüey, compañía que por vez primera compartió con los guantanameros. Siempre hemos conocido la danza guantanamera, hemos conocido cómo bailan los guantanameros la danza contemporánea, pero estar aquí con ellos, sentir el calor humano de los guantanameros, el cariño, compartir escenario con ellos, para nosotros ha sido una experiencia inolvidable. Privilegio de esta tierra que cada año se convierte en capital joven de la danza, donde los pasos coinciden coreográficamente en más de un sentido. Cristian Nay, Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural le pusimos al tanto del cierre de la edición 24 del Taller Nacional de la Crítica Cinematográfica en Camagüey. Le contamos de la presencia de Alicia Alonso en las últimas jornadas del Festival Artes de Cuba en la ciudad estadounidense de Washington y conoció del inicio de la 22ª edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana. Gracias por acompañarnos en esta emisión. Nosotros regresaremos mañana con otro acercamiento a la actualidad del arte y la literatura en Cuba y otras naciones. Hasta entonces yo me despido con un saludo desde La Habana.